El mundo está en un momento muy complejo, la seguidilla pandemia, guerra, hizo un daño enorme, donde no es parejo para todos ese daño enorme. En América Latina destruyó empleo a lo loco, Argentina no es la excepción, la crisis se siente, la crisis de la cadena de suministro también, si bien podía ser una oportunidad muy grande para los países productores de alimentos, también estresó bastante las cadenas de suministro y fueron inflacionarias de alguna manera, ¿no? Esto lo podemos vivir en cualquier país de la región. O sea, las pérdidas las conocemos, déjenme esta vez contar el vaso medio lleno que también lo vemos, que por ahí no lo sabemos contar muy bien. En América Latina ya hace 3, 5 años está emergiendo un actor económico productivo muy potente, ¿no? Que son los emprendedores o las empresas dinámicas intensivas en conocimiento. Por ahí, como unidad de medida, el unicornio me parece un indicador un poco frívolo, pero bueno, hay empresas valuadas en más de 1.000 millones de dólares donde América Latina tiene 40, ¿no? Es decir, cuando nos metemos en la interna acá de Iberoamérica, cuando sumamos Portugal y España, tenemos 55. De esas 55 hay 40 que son latinoamericanas, ¿no? Es decir, ya podemos empezar a prestar atención a este actor. Y después segundo y tercer pelotón, lo de los ponis, para llamarlo de alguna manera, empresas dinámicas, intensivas en conocimiento, que logran internacionalizarse, que logran facturar hasta un 30% más que una empresa estándar, que logran generar empleo de calidad hasta un 30% más que una empresa estándar, están creciendo muchísimo, ¿no? Hace relativamente poco el presentó, el Banco Interamericano de Desarrollo presentó un estudio que decía que ya hay 1.000 empresas en América Latina, 1.000 empresas startup o empresas de alto rendimiento que están generando casi 270.000 empleos de calidad. Empleos directos, ¿no? Porque si sumo los indirectos, si me meto, por ejemplo, dentro de la cadena de valor de un mercado libre o de un Kavak, no termino más. Es decir, la cantidad de empleos indirectos que generan estas plataformas es brutal. Pero solamente hablando de empleos directos, este conjunto es el único que está mostrando cierto dinamismo en la región, más allá de los sectores ligados a los agronegocios y demás, pero en volumen de generación de empleo estamos hablando del actor más activo de los últimos 40 años de la región. En América Latina eso se siente, lo tenemos que mostrar más y la verdad que tiene un impacto muy muy fuerte. Y siguiendo esta línea, ¿no? Sí, ya poniéndome un sombrero más comercial, cuando yo hablo con estas empresas que logran internacionalizarse desde América Latina hacia América Latina, muchas veces cuando logran insertarse en determinadas cadenas de valor, tienen más potencia o más capacidad de desarrollo tecnológico que las del sur de Europa. Y ahí no estoy diciendo ninguna locura, les voy a contar casos bien concretos. Una empresa que es implementadora de tecnología de software de SAP, para llamarla de alguna manera, de software de gestión, de plataformas de gestión, una empresa colombiana o una empresa de Rosario o una empresa de Santa Fe, implementadora de SAP, que vende en México a la Coca-Cola y esa Coca-Cola está dentro de la cadena de valor norteamericana, digamos, de la producción de gaseosas, cuando viene a España o cuando viene a Portugal, tiene que atrasarse casi un año, tiene que atrasar el reloj casi un año y medio, porque está implementando tecnología de mayor vanguardia en esa cadena de valor que está, por su cercanía a Estados Unidos, que en el sur de Europa. Con esto quiero decir, muchas veces solamente nos paramos en las ventajas que tiene el competir por precios, sobre todo en Argentina, con la diferencia cambiaria, pero la cercanía y la capacidad competitiva que tenemos de incidir y de participar en cadenas de valor globales de máximo nivel también nos está abriendo la puerta en todo el mundo. Ahí, Esteban, vos sabés que te escuchaba y acá en el Paraninfo de la universidad nos acompañan alumnos de escuela secundaria que están en ese proceso también de definir ir a la universidad, por qué y para qué, ¿no? Son preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento, los que hemos tenido la oportunidad. También tenemos muchos docentes de escuela secundaria y docentes universitarios y ahí en lo que vos contabas respecto de la resiliencia, digamos, del empleo vinculado a negocios tecnológicos, como puede ser, digo, en Argentina tenemos ejemplos muy potentes, como empresas como Ualá, como Mercado Libre, digo, que uno ve que constantemente están solicitando nuevas personas que se puedan sumar a su equipo. Entonces a mí lo que me surge, ¿cuál crees vos que es el desafío que tiene la educación en general, no solamente la universitaria, ¿no? Sino también la educación media, Sí. para lo que viene en este futuro y qué lugar puede ocupar el mundo emprendedor para acompañar el abordaje de esos desafíos? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que tenemos un gran desafío siguiendo formando talento de calidad.
Es decir, necesitamos más recursos. Y en este caso con la particularidad de que está demostrado que al vecino o vecina mía que se dedica a los temas de tecnología le va bien, es decir, los incentivos están claros, pero igual hay que hacer un esfuerzo muy grande con modelos de rol positivo, es decir, mostrar personas de carne y hueso como cualquiera de nosotros que decidió tomar una carrera tecnológica y lo pudo hacer, sacarnos de encima el mito de las matemáticas y demás, es decir, el acercar programadores, profesionales, ingenieros y demás a los colegios, creo que ayuda a derribar barreras, que no hace falta tener una varita mágica o una capa de superhéroe para dedicarse a esto, sino que es posible, que obviamente hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle método, cabeza, paciencia, pero que es posible. Yo creo que hay que despertar vocaciones. Muchas veces nos paramos muchísimo en la parte que también es importante, de la carrera universitaria, que es clave seguir aumentando ahí, pero yo creo que también hay que ir militando, entre comillas, las carreras y yendo a los colegios a mostrar que los que estudian esto no solo les va bien y pueden tener un buen desempeño económico en su vida, sino que además está ligado a la creatividad y está ligado a la innovación, ¿no? Y ahí el emprendimiento tiene mucho que ver, va de la mano, el emprendimiento necesita de estos recursos, porque si nos queremos poner del lado más preocupante, el recurso es escaso, a la pyme tecnológica local le cuesta muchísimo competir con los grandes jugadores, hay una rotación brutal de los recursos humanos, en Argentina ese problema se agrava aún más por la diferencia del tipo de cambio que hace que muchas veces haya informalidad de gente que gana en dólares, digamos, ¿no? Es decir, se quedan afuera del sistema, facturan a través de Estados Unidos y demás, y hay demanda insatisfecha en el mundo que los contiene y que los contrata. Entonces creo que es importantísimo seguir aumentando esta base de programadores, y un paso que hay que hacer es salir a convencer en los colegios que esto es posible, es necesario, tiene un propósito, ¿no? Es un propósito muy claro. La innovación, la tecnología transforma nuestras maneras de hacer las cosas, transforma la manera de producir, transforma la manera de pensar, de los modelos de negocios que tenemos de las cosas, ¿no? Y donde cada vez va más de la mano, que a mí me apasiona, lo que en Europa se llama la doble transformación, digital y sostenible, ¿no? También la capacidad que tiene la transformación digital para ser un habilitador sostenible, es decir, para hacer mucho más rápido todo lo que hay que hacer para cuidar el planeta, para hacer mucho más rápido todo lo que hay que hacer para eficientizar la producción. Es decir, lo digital, lo tecnológico tiene una capacidad transformadora notable, y por eso es fundamental salir a despertar vocaciones con los jóvenes, con los chicos y con las chicas, sobre todo también para romper toda barrera de género que sigue existiendo en esto. Es decir, necesitamos mostrar muchas chicas en tecnología, muchas mujeres en tecnología para que las vean y las puedan tocar y les puedan hacer preguntas, porque en definitiva en la vida no es deseable lo que no se conoce, ¿no? Entonces yo tengo que conocer a esas personas. Y no tengo que conocer solamente a la programadora que trabaja con Bill Gates en Silicon Valley. Tengo que conocer también a una programadora, ¿por qué no?, de Venado Tuerto, de Casilda, o de cualquier ciudad de Santa Fe, de Córdoba, de Formosa o de donde sea. Ahí vos trajiste a colación todo lo que es transformación digital del sector PYME. Digo, hoy todos estamos inmersos en un nuevo proceso histórico que lo podemos denominar como cuarta revolución industrial, industria 4.0. Digo, más allá de la denominación, sabemos que tiene características actuales. Una de las celeridad con la que se producen los cambios y el desafío que plantea en general a todas las personas, tengamos el rol que tengamos, de cómo vamos a acompañar. Y ahí, digo, yo traigo un elemento más, no hay revolución del sector industrial sin revolución del mundo de los trabajadores. Digo, porque el capital humano en cualquier parte de la historia siempre ha tenido un rol preponderante. En cada una de nuestras revoluciones históricas tuvo desafíos distintos. Y acá aparecen, en este proceso, ¿no?, de transformación digital de la industria, digo, o nos transformamos o perdemos competitividad, y es como que nos vamos quedando afuera del mundo, con lo cual, como dice el Banco Interamericano, no es una opción, sino que en realidad es una herramienta de supervivencia. Yo ahí te planteo, bueno, ¿qué rol tiene en esa transformación digital? Y más aún en Latinoamérica, donde las políticas quizás son variables en ese sentido. Digo, el talento emprendedor, los ecosistemas de innovación y finalmente
la innovación abierta, ¿no? Esto de permitir y estimular de que todas las ideas son válidas y que todos podemos opinar y aportar desde ahí. Está buenísimo y es un tema que me apasiona, pero antes voy a cortar con tanta dulzura. Es decir, acá tenemos un gran problema en Argentina sobre todo, ¿no? Que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Y hay que tenerlo muy en la cabeza, muy en mente cuando se acercan los procesos electorales y hay que decidir el futuro del país y demás. El futuro del trabajo tiene un gran drama que nunca se expresa en estos términos, que es que en ningún lado está escrito, lamentablemente, que coincida el mismo espacio físico geográfico donde mueren los viejos empleos y donde nacen los nuevos empleos, ¿no? Y esto es una gran tragedia, es decir, si nosotros tenemos que asumir que hay que hacer un cambio de la matriz productiva, pero con gente adentro. Es decir, acá hay que resolver de una manera virtuosa la vida y el destino y el horizonte de nuestros jóvenes, de los grandes núcleos conglomerados urbanos, por ejemplo, ¿no? Conglomerados que se conformaron en un paradigma industrial anterior que ya no existe más o que se está agotando, y que ese único empleo del proletario que va a la fábrica y que trabaja y que dirime todas sus desigualdades y reclamos a través del sindicato y es un empleado en blanco y demás, eso no existe más. No existe más hace muchísimos años, ¿no? La precarización es total, la informalidad es muy grande. Entonces tenemos una ventana de oportunidad que es esto de la transformación digital. Y la tenemos que asumir como un trabajo territorial también, ¿no? Tenemos que asumir que esta es una oportunidad de transformar el territorio con gente adentro, haciéndose cargo de que lo que hay que generar es empleo y empleo de calidad. Ahora me voy a la parte más linda, digamos, al sueño, al horizonte, la innovación abierta. La innovación abierta hasta filosóficamente es interesante, porque acá hay un señor, Henry Chesburg, que inventó el concepto ya hace muchos años, con el que tuve la suerte de compartir alguna que otra conversación. Y a mí me gusta cómo lo define, porque dice que la innovación abierta se plantea cuando las grandes organizaciones, las grandes empresas deciden abrir las puertas de los laboratorios de innovación, de I+D, e invitar a resolver, ¿no? Esto se da en un cambio de paradigma donde los ciclos de vida de los productos y los servicios son cada vez más cortos. Yo tengo que correr una carrera por ser innovador que es muy desgastante, que vale mucha plata, ¿no? Entonces, una manera de estar a la altura de ese cambio tecnológico, de esa velocidad, es invitar a otros jugadores a que resuelvan junto conmigo. Hace muchos años ya que las grandes compañías, sobre todo, primero a través de concursos, después a través de la formación de aceleradoras, lo que después evolucionó en fondos corporativos y demás, apuestan a startups, apuestan a pymes para que desarrollen ideas o que den respuesta a problemas que ya plantea en principio la empresa, ¿no? En España, por ejemplo, hay un modelo en el País Vasco que a mí me apasiona mucho, conozco mucho, se llama BIM 4.0, es un modelo netamente industrial, que básicamente lo que hace es le incuba proveedores a las grandes compañías, por ejemplo a Mercedes-Benz, en cómo aplicar todo el paquete digital dentro de la industria de automoción. Hay premios, hay incentivos para que esas empresas crezcan y esas empresas además ganan en escala, ¿no? Que es lo que le cuesta. Es que algún investigador habla, digamos, de lo interesante del baile entre el elefante y la gacela, que no se tienen que pisar, ¿no? Las grandes organizaciones, las empresas no son la excepción, suelen ser más burocráticas, le cuesta más tomar decisión, le cuesta más innovar. El emprendedor suele ser más ágil, tiene equipos que están per se cuando nacen, ya están pensando en una lógica muy ágil de pensamiento y acción, ¿no? Pero le falta esa capacidad, esa espalda para cometer esas inversiones. Bueno, este es un win-win, la innovación abierta es una oportunidad para que la startup gane en escala, para que la gran empresa gane en dinamismo, y la verdad que se están consiguiendo grandes cosas, ¿no? Y acá en Europa, la verdad que está también muy extendido, en América Latina también. Nosotros organizamos desde la CEGIR los foros iberoamericanos de innovación abierta, ya tenemos 3 ediciones, donde invitamos a empresas de toda la región que vengan a contar sus experiencias, y la verdad que lo que se está logrando es notable, ¿no? En Cemex, por ejemplo, industria cementera en México, en Bimbo, bueno, en Argentina hay muchos casos también. Quiero decir, esto no tiene límite. ¿Cuál es el verdadero desafío que tenemos que enfrentar hoy? Incorporar a la pyme también acá. Y a la pyme incorporarla no solo como generadora de ideas en ese proceso donde se les surte de innovación a la grande, sino la pyme como beneficiaria, es decir, cómo tratar de impulsar la alianza entre las startups y las pymes para que se fortalezca esto. En el mundo cada vez más, la lógica de clusterización, la lógica de ecosistema local,
es cada vez más importante, ¿no? Está clarísimo que el territorio es mucho más que el espacio donde se apoya la actividad económica, es el espacio donde tejemos relaciones, redes, donde hay una cultura, donde hay una historia, donde hay unas tradiciones, hay unas reglas de juego que se respetan o no. Hay un ámbito, hay un algo que no se puede explicar, que también hace la diferencia, creo que es la suma de las partes, y que por supuesto que tiene sentido trabajarlo desde lo local. Hoy el poder transformador que tiene lo local, lo territorial, lo regional, creo que es cada vez más grande, ¿no? Es un juego entre regiones y ciudades, lo que está plenamente cerca de, de la innovación, de la transformación, y donde ahí por supuesto que Argentina tiene muchísima fortaleza, ¿no? Tiene que resolver, hacer más virtuosas las interacciones. El emprendedor tiene que jugar un papel central, y ahí no hay que ponerse colorado, es decir, muchas veces nos ponemos demasiado creativos y le buscamos la vuelta para que el emprendedor no tenga el lugar central, y yo acá quiero ser muy claro, acá el que juega con la 10 y tiene que hacer los goles es el emprendedor, es la figura del emprendedor privado que se juega su dinero, que toma su riesgo y que va a generar empleo de calidad, ¿no? Ese héroe productivo necesitamos reconfigurarlo en la Argentina, necesitamos ponerlo bien alto, bien arriba, sentirnos orgullosos, militar la idea de empresarialidad. Yo sé que es difícil porque muchas veces la empresa está ligada al negocio con el Estado o cuestiones más oscuras y demás. Hay que reivindicar la figura del emprendedor, y lo que tiene que hacer la política pública, para mí, opinión muy personal, es mejorar las condiciones del campo de juego, cortar el pastito, ponerle las redes a los arcos, marcar bien las líneas, pero el que hace el gol es el emprendedor. De esa línea de innovación abierta, ¿se escucha bien ahí? Sí. Como primera actividad dentro de la jornada tuvimos la oportunidad de trabajar esto de, bueno, aprender de qué se trata la innovación abierta a partir de una práctica experiencial, que no es ni más ni menos que desarrollarla. Ayer trabajamos un poco con los estudiantes de varias escuelas que nos acompañaron, con más que nada pensando o creando ideas asociadas al deporte, en este caso al fútbol para ciegos. Y digo, más allá del resultado, y que la verdad hemos tenido una retroalimentación de nuestros jugadores, que a su vez forman parte de la selección argentina de fútbol y que tienen necesidades concretas, latentes, y que necesitan que la gente piense cómo poder acompañarlos. También lo que surge es que todos aquellos que participaron, que fueron casi 300 jóvenes de distintas escuelas y más, también es una forma de empezar a formarse en la práctica en una habilidad que cada vez más se va a dar en la construcción de perfiles. Es lo que vos decías, bueno, hoy la industria abre las puertas de sus laboratorios de innovación e invita a co-crear con la comunidad. Bueno, pero esa co-creación necesita know-how, necesita conocimiento. Y ahí creemos nosotros que las universidades, la educación media, tiene la obligación de generar esos espacios, ¿no? Ahí, atado a eso, veía que ahí de CEGIP ustedes tienen un proyecto que entiendo tiene un puente o una relación, que es el cuarto sector, de alguna manera desde el punto de vista del impacto social, ¿no? De pensar estas herramientas. Y nada, no quería dejar de compartírtelo, porque la verdad que ya hoy nuestro rector redobló la apuesta para futuro. Digo, y es algo de lo cual la universidad pública se empieza a apropiar. Innovación abierta como recurso. Usted tiene un equipazo ahí, de Eduardo Matoso, Daniel Escaqui y María Fernanda Andrés, digamos, son pioneros en el tema de innovación. Acá es fundamental hacerse de un paquete metodológico, de una herramienta, digamos. Para que haya flow tiene que haber orden, digamos, tiene que haber una lógica que nos permita sistematizar y que nos permita comparar y ajustar tuercas, ¿no? Sin burocratizar la experiencia, pero sí, creo que es fundamental con metodologías ágiles y tal, pero entender que hay un proceso que merece la pena ser sistematizado y no ser condescendientes con nosotros mismos, digamos, autocomplacientes. Siempre es más sexy la etapa de ideación, ahí hay que tenerlo claro para que no nos comamos nuestro propio amague. Es decir, está bueno, es divertido, siempre el hackathon, no le quiero desmerecerlo, ayuda a ponernos más creativos, a trabajar en equipo y a idear, pero la parte realmente difícil cuando uno se mete en la selva es cuando ya está dentro y ya no puede ver para atrás. Ve cómo se volvía el camino en la ruta. Y tiene que ver con la implementación.
tiene que De ver con... hecho, vos sabés que vos planteás eso, que el camino, digo, tiene distintas etapas el camino emprendedor, digamos que ponerse creativo e idear soluciones como la parte primaria. Y ahí justo estaba leyendo una noticia, por ejemplo, de los recitales de Coldplay en Argentina, 10 River completos, 600.000 personas, un tour mundial donde esta banda tiene una característica, ¿no? Que la sustentabilidad ambiental es la característica prioritaria de todo su tour. Y bueno, y uno cuando empieza a indagar, ve, por ejemplo, que ellos tienen como distintas partes, ¿no? Bueno, el material de su escenario es todo hierro que han recuperado, ponen bicicletas para que la misma gente pueda generar energía. Hay un enorme problema respecto de la huella de carbono, esto de cómo recuperar los plásticos que la gente usa para consumir, y entonces la pregunta va acá, ¿no? Cuando yo tengo que pensar como emprendedor, ¿qué oportunidad a partir de una necesidad voy a intentar diseñar? ¿Qué lugar ocupa la sostenibilidad ambiental al momento de definir la idea sobre la cual yo quiero trabajar? ¿Cómo lo ves vos a nivel mundial? ¿Cuál es el impacto de un emprendimiento que se posiciona sobre un ambiente más equilibrado, sano, a futuro? Mira, vos primero hablabas de Cuarto Sector, un proyecto que me toca coordinar ahora en esta nueva área de CEGIB, que es espectacular. Nosotros estamos apoyando mucho el desarrollo de leyes, marcos normativos de empresas de triple impacto, empresas de beneficio e interés colectivo, que lo que buscan es un impacto ambiental, social y económico, ¿no? Que por lo general buscan reinvertir parte de sus utilidades en proyectos sociales, ambientales y demás. Y esto es una tendencia a nivel mundial. Es decir, hoy el consumidor, el usuario, no solo quiere vivir una experiencia, ya no compra un producto, sino que lo que compra es una experiencia, compra una historia, pero también compra una coherencia, ¿no? Y una ética. Por suerte, por suerte. De la misma manera las empresas ya no las podemos tomar solamente como generadoras de empleo, ¿no? Son agentes que generan valor público, generan valor compartido. Es decir, tienen la capacidad también, por suerte, de conformar valor más allá de lo que venden, ¿no? Y cada vez más, por esa magia que se está dando entre lo que exige el consumidor, el usuario, y por lo que debe dar la empresa también para ganar reputación, la sostenibilidad empieza a estar cada vez más en el radar de las empresas, ¿no? La necesidad de impactar de manera directa en los objetivos de desarrollo sostenible, estas oportunidades que brinda lo digital, como decía, de ser un habilitador sostenible. Acá se está haciendo, por ejemplo, a través de blockchain, hay agencias de turismo que ya te computan toda la huella de carbono de un determinado viaje que hiciste. Ya no solo en el ticket del billete de avión que compras que te dice cómo impactó en el combustible, sino que ya te está permitiendo trazar cómo fue tu uso del ambiente en un determinado viaje. Vamos hacia eso, vamos hacia esa tendencia. Hay un boom también de la inversión, desde el punto de vista de la inversión en esto, es decir, cuando hay necesidad, cuando hay mercado, también aparecen oportunidades en este sentido. Y vuelvo a insistir, a subrayar con lo mismo. Va de la mano con lo digital. Lo digital es la mejor manera de poder contrastar esto, ¿no? El blockchain en este caso es lo que permite asignarle transparencia a todo el proceso y permite trazarlo de alguna manera. Con otras tecnologías digitales pasa 3/4 partes de lo mismo, es decir, me permite a mí mostrar, darle coherencia, darle reputación a través de la contrastación empírica, ¿no? Es decir, lo que estoy haciendo, yo estoy produciendo de manera sostenible, tengo una relación con mis empleados de una manera sana, tengo una gobernanza cívica dentro de mi organización, y esta es la manera que yo tengo de poder trazarlo. Así que yo veo que eso se viene cada vez más grande. Creo que en Argentina hay múltiples oportunidades en esto, todavía tenemos mucho para avanzar si lo comparamos con Europa o con Estados Unidos, pero tenemos muchas ventajas también en ese sentido. Es decir, nuestra capacidad de resiliencia y nuestro espíritu emprendedor va a hacer que agarremos esta onda muchísimo más rápido, ¿no? Y hoy te diría que hay fondos exclusivos para esto en el mundo, pero está pasando que crecen cada vez más, que buscan este tipo de empresas, pero está pasando algo más interesante todavía, que es que los fondos tradicionales están siendo auditados o buscan certificarse en que lo que buscan es el triple impacto, ¿no? Entonces, ya de por sí, así inviertan en cualquier tipo de proyectos, lo que le suma, le resta puntos también es el impacto social y ambiental que tienen, porque si no se le baja una categoría dentro de lo que es
el scoring que pueden tener para una determinada inversión y porque sus propios inversores van a estar viendo o ya no quieren formar parte de empresas que no colaboran con el medio ambiente. Ahí hay una enorme oportunidad y todo el paquete de lo que son las ESG, toda la normativa o certificaciones que van hacia la sostenibilidad y la gobernanza y demás, creo que son una enorme oportunidad. Hay interrogantes, o sea, ya la pregunta que me hago siempre es cómo va a ser Amazon para mostrarnos que toda su cadena de valor y de suministro, todos sus proveedores cumplen con los ODS, digamos, hay mucho green, hay una figura, hay mucha lavado, ¿no? De pasar por verde y cuando no es realmente verde, entonces para evitar eso hay cada vez más certificación, más trazabilidad y la tecnología digital es la que mejor lo puede aportar. Vos sabés que en el diseño, cuando armamos siempre esta jornada internacional, obviamente la universidad es, nada, un actor más, pero hay una participación, una contención a más de los 100 emprendimientos que este año se han inscrito, de los emprendedores individuales, sino en realidad una contención de ecosistema internacional. Más de 30 instituciones entre universidades públicas, centros de innovación, centros de emprendedores latinoamericanos, lo cual no es ni más ni menos que pensar a la JIGE, como otros tantos espacios que existen, como un ecosistema que se dinamiza y que tiene la oportunidad una vez por año de encontrarse para compartir algunos disparadores puntuales, pero que en realidad el proceso es un proceso de todos los días. Entonces, por ahí, quizás si podés contarnos o profundizar un poco más cómo funcionan, quizá en Europa, o cómo ven ustedes de la CEGIP la potencia de los ecosistemas emprendedores para atender estas necesidades que hablábamos. Transformación de la industria, transformación del empleo, triple impacto, medio ambiente. Porque quizás quienes somos parte, digo, no terminamos de mirar quizás desde un tercer ojo, ¿no? Y posicionándonos fuera de la escena, cuáles son todas las oportunidades que los ecosistemas latinoamericanos tienen para mejorar la calidad. Mira, primero me quedo con la reflexión que hacías de qué puede hacer la universidad. Y yo creo que ustedes ahí lo están haciendo bien, hay que multiplicarlo por 1000. Para mí la universidad, y sobre todo la universidad pública, en este siglo XXI, tiene que ser un lugar donde haya, tiene que ser un espacio de acumulación de capital social y redes. Tiene que ser un lugar que me da agendas. Ya plantearnos que la educación igual a oportunidades, podemos tirar un seminario de 5 o 6 horas y no nos vamos a poner de acuerdo. O al menos yo cada vez me lo cuestiono más, por supuesto, es lo que más me acerca, pero no alcanza, ¿no? Entonces, instituciones como la universidad, sobre todo la universidad pública, y acá está el enorme valor de lo que hacen ustedes, tiene que abrir la posibilidad de que yo pueda conocer gente donde estoy viendo lo del emprendimiento, ¿no? Creo que esas agendas son las que también cambian vidas, ¿no? La cercanía de los actores productivos. Yo puedo vivir a la vuelta del dueño de la cadena de supermercado de mi ciudad, pero es probable que si no me invita una institución como esta a un evento y yo le puedo acercar mi plan de negocio y contarle que en realidad estoy viendo una plataforma de comercio electrónico para facilitar la entrega o lo que fuere, es probable que si no está ahí la figura de centros como este, es probable que esa interacción no se dé, por más chiquita que sea la ciudad, te lo puedo asegurar, esto lo veo en toda América Latina, ¿no? Entonces, empezando por ahí, celebro y invito o propongo que lo sigamos multiplicando, es decir, el papel de punto de encuentro es cada vez más importante. Y en Europa y en el mundo, la figura de los ecosistemas, claro que es importante, claro que es clave. Hoy la velocidad del cambio tecnológico es la que marca la diferencia, ¿no? Es decir, esta capacidad de poner en marcha los procesos de innovación de una manera ágil y rápida y de una manera asequible. No hay nadie mejor que pensar en lógica de ecosistema, ¿no? No hay nada mejor que pensar en una lógica donde hay un sistema de relación universidad-empresa que funciona, hay un ecosistema emprendedor que está atento a todo eso, hay centros de investigación, centros de transferencia de tecnología o centros tecnológicos o cuestiones por el estilo. Creo que todos los actores ahí son clave, los INTA, los INTIs, las fundaciones, las cámaras, ¿no? Juegan un papel cada vez más clave.
A mí me gusta siempre, vuelvo a insistir con lo mismo, pero bueno, que el emprendedor tenga el lugar central, es decir, hay que asumir, no solaparlo. Yo he visto verdaderos asesinatos con la mejor de las intenciones, que son los peores de los asesinatos, cuando el Estado, por ejemplo, dice, vamos a armar una empresa pública de educación online y lo dejan colgado de la brocha a los 10 emprendedores de la provincia que estaban instalando empresas de e-learning, ¿no? Hay que medir esa acción. Hay que entender que en la orquesta uno toca el triangulito, el otro toca el bajo y el otro toca la pandereta, pero que todos formamos parte de una orquesta, pero si nos solapamos y le tapamos el solo al otro, es probable que con las mejores intenciones no estemos logrando los objetivos que nos trazamos. Así que en Europa el ecosistema funciona bien, los ecosistemas cumplen un papel cada vez más destacado. Hoy el mundo, y acá vuelvo a hablar de política internacional, hoy el mundo está en un momento muy particular, ¿no? El enfrentamiento entre China y Estados Unidos anterior a la pandemia y que se recrudece en la pandemia porque queda evidenciada, baja la marea, ¿no? Y algunos estaban bañándose más desnudo, baja la marea y se ve que hay una dependencia total, por ejemplo, hasta para fabricar aspirinas, ¿no? Entonces Europa se plantea y dice, yo no puedo tener esta dependencia de suministro de determinados países. Hay una reconfiguración de las cadenas globales de valor ahí que está pasando, ¿no? Es decir, hay países que dicen, me voy a hacer amigos nuevos porque no puedo tener esta dependencia. Y ahí es donde veo una oportunidad para América Latina, para Argentina y para Santa Fe, donde los ecosistemas van a tener un papel muy importante, porque cuando se decide una inversión, cuando se decide un proveedor, yo es mucho riesgo o es muy cortoplacista si lo veo solamente por el tipo de cambio. Imagínense en Argentina con lo que fluctúa el dólar y bueno, no sé, va mucho para arriba. Pero imagínense lo imprevisible de esto, es decir, uno busca previsibilidad y lo primero que va a buscar va a ver cómo funciona cada uno de los ecosistemas. Así que hoy es un gran momento para plantearse la posibilidad de internacionalizarse, de avanzar hacia las cadenas y siempre desde una lógica de clúster, siempre desde una lógica de ecosistema. Ahí solemos trabajar con los emprendedores diciendo que internacionalizarse es una condición al momento de pensar su emprendimiento. De hecho, tiene mucho que ver con las variables propias de nuestro país, pero en general tiene que ver con la magnitud de la oportunidad que queremos abordar. Si vos tuvieras que darle 3 tips a un emprendedor que está pensando en ir al mundo, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo crees vos o qué debería hacer un equipo emprendedor para empezar a pensar cómo ir a otra parte del mundo? Bueno, muy buena pregunta, porque yo creo que hay determinados tipos de productos y de servicios que hoy tienen la gran ventaja de nacer con modelos de negocio globales, ¿no? Entonces, eso es un gran avance. Es decir, hay empresas que hoy cuando nacen ya se plantean que su mercado no puede ser el mundo, o su región, o su continente, y eso yo creo que hoy es un avance. Lo primero que tendría en cuenta a la hora de plantear un esquema de internacionalización es conocer a los jugadores locales también, es decir, con quién voy a competir, eso es clave. Entender también que no son aventuras, es decir, que cuando yo me elijo un mercado y tomo una decisión de ir para adelante en ese mercado, tengo que asumir que tengo que invertir tiempo y dinero. Y el tiempo a veces desespera, ¿no? Yo lo vivo mucho con emprendedores, emprendedoras argentinas. Yo soy casi una visita obligada, es más, administro, serán 2, 3 cafés por semana, porque si no sería infinito acá con los emprendedores y las emprendedoras cuando vienen, por suerte, digo por suerte porque yo me alimento de eso, me hace muy bien, me siento muy comprometido con mi país, pero me suelen llamar y me suelen preguntar, ¿no? Y ahí vienen 2 tipos de emprendedores o emprendedoras. El paciente que sabe que tiene que hacer una exploración del terreno, que sabe que por ahí tenga que buscar un socio local o entender la idiosincrasia de lo que está pasando, o por ahí irse a otra ciudad a ver si realmente es igual a Madrid o conviene empezar por Murcia, conocer la competencia, y el otro que te lo plantea al revés, pobre, hizo tanto esfuerzo para viajar, le salió tan caro el pasaje que quiere que le armes 10 reuniones en una semana, dice que se va el martes y tiene 3 días, y ese por lo general, pobre, vuelve a sacar el pasaje el año que viene, el año que viene, el año que viene, y les cuesta meter goles, porque justamente todos los mercados tienen su idiosincrasia, todos los mercados tienen sus jugadores, y las estrategias son muy cambiantes y muy variables. Así que lo primero que tendría en cuenta es quién es la competencia y después cuáles son las características del mercado local para poder jugar, para poder operar. Es muy importante también tejer alianzas, es decir, hay empresas que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? La dinámica es tan
la realidad se mueve tanto y que ofrece muchas oportunidades, ¿no? Y las oportunidades, a diferencia de las ideas se te pueden ocurrir tirado en casa viendo la tele. La oportunidad es un momento, ¿no? Pasa corriendo por ahí y se va. Y si no la agarro, soneo. O es como la vizcacha, se mete rápido en la madriguera y ya no está más. Entonces, para aprovechar la oportunidad, muchas veces tengo que tener las antenas bien paradas y entender, por ejemplo, ahora está habiendo una gran concentración del mundo de la consultoría a nivel mundial, ¿no? Hay 3, 4 jugadores que están consolidando todo. Antes no pasaba. Antes una gran consultora no bajaba a la pyme a dar un servicio, hoy sí. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Este es un fenómeno muy interesante. No quiero dar nombre porque están por firmar, pero hay alguna empresa argentina que está con esto. La empresa que le da servicio de contabilidad a las pymes de Zaragoza, por poner una ciudad española, ve con preocupación que las grandes multinacionales avanzan sobre su clientela. Es decir, su cliente también tiene un proveedor de consultoría en auditoría, en contabilidad, en recursos humanos o en tecnología, ¿no? Entonces, le da miedo y dice, si yo no amplío mi oferta, si yo no genero alianzas, soy carne de cañón, es decir, tengo más posibilidades que me roben mi cliente en cuestión de tiempo, porque yo no tengo la espalda que tiene una gran multinacional. Hay consultores que están haciendo muy bien, es decir, despachos de abogados que se juntan con empresas de transformación digital y hacen una oferta integral, es decir, el que tiene la cartera de clientes la pone arriba de la mesa y el que tiene la tecnología, en este caso concreto que estoy contando sin nombres, acorta camino porque acá no lo conoce nadie y implementa o instala una tecnología de vanguardia, ¿no? Es decir, hay que estar muy atentos al mercado, a las realidades locales y a las alianzas que se puedan llegar a tejer. Yo le quito, no es que no sea importante, pero el tema de las ayudas públicas es importante, pero los países más desarrollados son muy parecidos la mayoría, ¿no? A la hora de decidir, bueno, empiezo por acá o por allá. Yo decidiría por dónde empezar una internacionalización según la demanda que pueda llegar a tener, ¿no? Y según las alianzas que pueda llegar a tejer. Bueno, sin lugar a dudas, buena información en cantidad y calidad es indispensable, no solamente para ser innovador, sino en realidad para hacer un negocio consciente con las oportunidades y tratar de estar a la vanguardia. Esteban, para ir cerrando, tengo algunas preguntas que nos han hecho llegar quienes van participando y nos van siguiendo. Si querés, te transmito algunas como para que podamos charlarlo. Dice, ¿por qué crees que las... si me lo pueden ampliar más? Pues no veo... Ahí va. ¿Por qué crees que las 55 empresas que comentaba, 40 son de Latinoamérica y no de países más desarrollados? Digo, está focalizada la pregunta, obviamente, a lo que hablamos hoy de los unicornios y su impacto en esa muestra que vos tomaste iberoamericana, ¿no? El estímulo. Muy buena pregunta. Yo creo que es muy difícil la respuesta. Voy a ir por caso, porque hay un país que se llama Argentina muy innovador, muy creativo, con una vocación de internacionalización también de determinados jugadores que hoy ya están consagrados, que le permitieron ser pioneros y de internacionalizarse rápido y de pegarse un crecimiento muy grande. Estoy hablando en concreto de empresas como Global, Mercado Libre, Despegar y demás, ¿no? Después otro fenómeno muy particular como el de Brasil, o más grande del mundo, tiene una escala infernal y que son empresas unicornios que les alcanza, casi que logran ser unicornios sin internacionalizarse por la dimensión, la escala que tiene su mercado, ¿no? México por la cercanía con Estados Unidos, ¿no? Él formó parte de un mercado común con Estados Unidos, le da una potencia increíble. Pero para no quitarnos mérito, hay un enorme talento, hay una capacidad de resiliencia notable, tenemos una gimnasia de caernos y levantarnos, que creo que tiene que tener un costado bueno, ¿no? Y el costado bueno, en parte, en definitiva, es eso, no somos loquitos que nos tiramos la pileta sin agua, pero sabemos trabajar con el riesgo calculado, ¿no? Eso creo que es una cuestión que es clave para definir al emprendedor, a la emprendedora latinoamericana, y creo que ahí está gran parte de la diferencia.
Bien, voy con otra que ya está más orientado a lo que hablamos hoy de la sostenibilidad ambiental como política a cumplir, o en realidad dice la pregunta, ¿creemos que las empresas se van a volcar a cumplir con los principios de sostenibilidad o en realidad van a utilizarlo como una fachada sin finalmente comprometerse a cumplir con esos objetivos? No, yo estoy convencido de que van a cumplir porque hay una comunidad internacional, hay una sociedad civil que así lo exige. Por supuesto que habrá que estar atentos y donde ahí la tecnología es la gran aliada para que no te vendan gato por liebre, ¿no? Y donde acá también el tema de la reputación, estoy hablando de tecnología, estoy hablando de propósito y estoy hablando de liderazgo, por supuesto que van a jugar un papel fundamental, es decir, las empresas, así como generan valor social y valor público y valor compartido, se les exige también que sean coherentes en ese sentido. Así que yo soy Bien. optimista, pero hay que prestarle atención a muchas cosas. Totalmente. Bueno, me queda una pregunta más que me hicieron llegar a través del entorno. Mientras Sí. voy abriendo a los que están presentes, si alguien tiene una pregunta para Esteban, para aprovechar. Recuerde que dijimos la proactividad tiene que ser una de las formas de participar de la JIGE, con lo cual, si hay alguien que tenga alguna pregunta, por favor levanta la mano y le acercamos un micrófono. La pregunta que tengo acá refiere a educación y a qué tipo de herramientas podríamos brindarle a docentes universitarios y de escuelas medias para mejorar el desarrollo de habilidades tecnológicas en los estudiantes en general, pensando obviamente que muchos de estos estudiantes son nativos digitales, pero los docentes no. Muy buena pregunta. La verdad que no sé con qué se está trabajando hoy, pero hay que trabajar fuerte con un enfoque en competencias emprendedoras, en esos saberes tácitos que nunca fueron codificados por la educación formal, que tienen que ver con trabajar en equipo, identificar oportunidades, asumir riesgos, desarrollar redes de apoyo, ser proactivo, saber comunicar. Es decir, la suma de actitudes más aptitudes que son tan importantes, ¿no? Y que por lo general, cuando uno le pregunta a un emprendedor o una emprendedora cuál fue el saber más importante, siempre suelen ser muy agradecidos de lo que les da la universidad como saberes técnicos de producción. Valoran cuando saben gestionar, le dan una importancia grande al plan de negocio, pero lo que realmente les cambia el eje es tener estas habilidades, ¿no? Que lo bueno que tiene es que se pueden entrenar, ¿no? Que son habilidades que se pueden entrenar. Ahora, para ponerme en político, esto solamente se logra si damos la batalla y la ganamos de que todos estos contenidos formen parte de los contenidos, de las materias obligatorias del grado. Que no queden en una esquinita, en una optativa y demás, sino que cuando estudio cualquier materia de lo que sea, pueda tener ejemplos de emprendedores. Es decir, no es deseable lo que no se conoce, vuelvo a insistir. Después el estudiante elige para qué costado quiere patear el penal, pero la universidad, la escuela, tiene que darle todas las herramientas arriba de la mesa para que esa decisión pueda existir con toda la información. Sí, sin lugar a dudas necesitamos que la potencia sea transversal a cualquier tipo de perfil formativo y que todos, estudiante y docente, lo digo incluso como profesor, nos apropiemos y lo llevemos a nuestro ámbito de aplicación, en lo que podemos compartir con los estudiantes en general. Bien, no sé si hay alguna pregunta dentro de la sala. Bien, bueno, ya hemos hecho un enorme recorrido de temas y más con Esteban, con lo cual vamos a aprovechar, Esteban, para agradecerte nuevamente tu tiempo y la predisposición con la Universidad del Litoral para poder compartir este espacio. Para nosotros siempre es un gusto. Sabemos de tu compromiso con el mundo emprendedor y nada, y nos hacemos eco y lo disfrutamos. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco muchísimo y les recomiendo a todos los que están ahí que disfruten mucho estos días, que se aprende mucho hablando entre ustedes, escuchando y comentando en los cortes. Así que tengan una gran jornada.